Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 65. Por la tarde, la gente se calmó un poco, pero de forma insignificante. Cerca de las tiendas, había mesas, fogatas y los mayores preparaban kebabs típicos. Las mujeres encantaban palanganas y utensilios de lavado para poder lavar todo ellas mismas. Los niños corrían hacia los mayores para que les pintaran la cara con los colores de tal o cual equipo. Algunos bebían, otros comían, incluso algunos se las ingenian para pelear, pero sin magia. Al anochecer estábamos bastante cansados de la incesante actividad de los magos y del constante carnaval, que en distintas partes del campamento era tan diverso como los representantes de los distintos países presentes. Menos mal que Cedric pensó en hacer una copia del mapa del campamento, si no, nos habríamos perdido. No encontramos los campamentos de los equipos búlgaro e irlandés, pero descubrimos el motivo de su ausencia: los habían ubicado en un lugar especial para que los aficionados no los asediaran. Aficionados y detractores, ambos equipos ya tenían suficiente de ambos. La gente dejó de correr de un lado a otro y se preparó poco a poco para el inicio del partido. Decidimos dispersarnos a nuestras tiendas de campaña, cambiarnos de ropa y prepararnos. El tiempo por la tarde y noche prometía refrescar, incluso enfriarse, y el partido podría alargarse. En la historia, ha habido casos en los que el juego se ha extendido mucho porque los buscadores no han podido atrapar la snitch. Sí, un momento absurdo. Introducir un límite de tiempo podría darle más emoción a los partidos. En la tienda, al regresar, el señor Diggory estaba charlando animadamente en la mesa con dos de sus compañeros. Según tengo entendido, eran graciosos, algo regordetes, con un poco de barba, bebiendo algo y riendo a carcajadas. Y aquí está mi hijo, Cedric, dijo el señor Diggory señalando a nuestro prefecto. Talentoso, como todo buen joven. Sí, Amos, asintió uno de sus interlocutores. Entendido. ¿Y el segundo? Su compañero de equipo, Héctor Granger. Pensó el tercer hombre. Su rostro me resulta sospechosamente familiar. Oh, amigo, sonrió el señor Diggory. Podrías haberlo visto en las fotos promocionales de Sleipnir. Mi hijo es un joven con mucho talento, y sus amigos también. La conversación derivó inmediatamente hacia las escobas, y Cedric y yo nos alejamos fácilmente del grupo de magos ebrios. Papá está orgulloso de ti. No pude evitar notar lo obvio antes de que nos dispersáramos a nuestros respectivos rincones para cambiarnos. Incluso demasiado. Aunque llevaba un amuleto de calor, que por cierto seguía funcionando correctamente, preferí vestirme de acuerdo al clima, con la mayor modestia y sencillez posibles, para no llamar la atención en absoluto, pero seguir siendo un mago adecuado. Como resultado, al revisar mis cosas, elegidas tanto por mis padres como por mí, descubrí con sorpresa que no podía destacar entre esa multitud de magos tan variopintos simplemente vistiéndome como un idiota. Por desgracia, o por fortuna, me falló la mano y semejante comportamiento tan escandaloso resultó ser inaccesible para mí. Al final, terminé con pantalones azul oscuro, un jersey de cuello alto suave y cálido del mismo color que los pantalones, zapatos y una túnica, pero no un saco banal, sino una mezcla inicialmente incomprensible de abrigo, túnica, capa, en general, de todo con todo. Al salir del rincón, llamó la atención la multitud de magos ya reunidos para dirigirse al estadio. Allí, al parecer, y no lo dirías por su apariencia, eligieron cuidadosamente sus vestimentas, pero no, eligieron, e incluso combinaron bastante bien, los conceptos de la moda de la gente común y la de los magos. En esa compañía nos unimos a la multitud de magos que se dirigían al estadio. El sol acababa de ponerse y el cielo del atardecer brillaba con un tono rojizo, pero en su mayor parte estaba oscuro. A medida que avanzábamos por el campamento, el número de magos aumentaba y el ambiente se volvía muy ruidoso. Aquí y allá se oían conversaciones animadas, canciones y gritos sobre quién era el campeón y quién no lo era tanto. Toda esa multitud interminable se adentró lentamente en el claro, tras el cual se divisaban las luces de una estructura claramente enorme. Y esto es lo que puedo decir: el ambiente general te atrapa, te eleva como una ola, te lleva hacia adelante. Lo principal, creo, es ser uno mismo entre la multitud. Apenas un minuto de movimiento en aquella interminable multitud, llegamos a un estadio enorme, ancho y alto, cuyas paredes parecían brillar con un suave resplandor dorado. En la entrada,
que era amplia y no la única, nos recibió una señora severa y de aspecto poco afable, vestida con una túnica y un brazalete en la manga. Revisó nuestras entradas, nos felicitó por nuestros excelentes asientos y continuamos nuestro camino. Ahora nos esperaba una subida, a través de innumerables tramos de escaleras, pero cabe destacar que también había rampas inclinadas, mucho más fáciles de subir, no fui el único en notarlo. Por dentro, aunque todavía no se veían las gradas, el estadio parecía una monstruosa estructura de vigas verticales, horizontales y transversales. Claro que mi mirada se posó en algunos puntos de la construcción, desde los cuales un enano bondadoso habría escupido y maldecido obscenamente durante mucho tiempo, quizás incluso para siempre, pero una palabra lo cambió todo: magia. Es capaz de subsanar cualquier defecto estructural, y quizás, precisamente la constatación de tal cosa ayudó a no distraerme con el fragmento de enano. Nadie jamás habría obligado a un enano barbudo a subir a lo alto de semejante estructura. Subíamos cada vez más alto, los aficionados ya llenaban el estadio, todo a nuestro alrededor vibraba con la mezcla de muchas voces que se convertían en una cacofonía de sonidos. Comillas, ¿y qué clase de asientos tenemos para que nos hayan elogiado? Le pregunté a Cedric, que pasaba cerca. En el palco del ministro. Guau, somos aves de ese vuelo. Yo no diría eso. El palco fue diseñado para un gran número de invitados importantes. Cedric tuvo que hablar lo suficientemente alto para que sus palabras se oyeran entre el bullicio del estadio. Pero, por una razón u otra, muchos invitados no se presentaron. Veo. No, eso no es todo. Subíamos cada vez más alto. Si en los primeros niveles, para llegar desde las escaleras hasta los asientos, había que caminar una distancia considerable hacia el interior del estadio, ahora estos lugares se acercaban cada vez más a nosotros. Parece que la estructura del estadio aquí tiene la forma de una especie de coliseo, un cuenco. Los asientos para los invitados son gratis, continuó Cedric, sonriendo. ¿Lo entiendes? De hecho, pertenecen al ministerio. Pueden venderse, entregarse como muestra de agradecimiento o para saldar deudas. Esta última es especialmente popular, y solo después queda la segunda. ¿Comillas deudas? ¿Con el ministerio? No, Héctor, a sus empleados. Ludo Bagman es un jugador empedernido. No es fácil encontrar a alguien a quien no intentaría pedirle dinero prestado al menos una vez o a quien no animaría de alguna manera a aventurarse. ¿Y no es él por casualidad el jefe del departamento de deportes y algo más? Retorcí la mano en el aire, cubriendo todo ese algo más. ¿Algo más? Cedric sonrió con picardía, volviéndose hacia mí por un instante cuando pasamos otro tramo de escaleras. Sí, en nuestro ministerio hay tantos departamentos diferentes que un manual completo para un pocionista, desde lo básico hasta la maestría, parecerá un artículo insignificante comparado con la lista de estos departamentos. ¿Tendremos un departamento para controlar y supervisar el grosor de los calderos? Y hay uno. ¿Comillas qué? ¿En serio? Como se suele decir, solo estoy tanteando el terreno. Sí. Sí. Así que el señor Bagman vendía entradas, o las regalaba así como pago de deudas. Comillas, y a menudo pide prestado. Sucede con bastante frecuencia, pero a veces, aunque no sea con dinero, sí con algo mucho más valioso, muchísimo. Es como una lotería donde siempre se gana, no sabes qué te tocará ni cuándo, pero seguro que te tocará, y será mucho más valioso e importante que esos pocos galeones. Comillas, ¿es así? ¿Una inversión interesante? Exactamente. Tras otro tramo de escaleras, la multitud de magos con la que caminábamos se hizo notablemente más pequeña, la aglomeración desapareció. Pero ya sabes, Cedric. Comillas sí. No creo que ni una sola entrada pasara desapercibida para el ministro de magia. Imagínate en su lugar, entras al palco, presentas a los invitados importantes, les presentas a las personas adecuadas, y de repente, ¡zas!, te encuentras con un grupo de borrachos, opositores políticos, algunos intolerantes con otros países, y así sucesivamente. Lo dices todo correctamente. También me pregunto por qué el ministro aprobó tu candidatura, aunque, la verdad, ahora te estás haciendo bastante famoso. Comillas sí, no me había dado cuenta. Solo hay que leer las publicaciones periódicas pertinentes. Aquí ya habíamos subido a una altura considerable. Varias veces tuvimos que esperar al señor Diggory con sus compañeros, no eran jóvenes ni atletas. Un par de minutos después nos detuvimos en la entrada de un palco cubierto, separado de los demás. Varias filas de sillones dorados de color púrpura podían acomodar cómodamente a unas 3 docenas de visitantes, y algunos de ellos ya estaban allí.
Por ejemplo, el señor Beasley, los gemelos, Ron, Harry y Hermione, un par de invitados, 6 personas, vestidos claramente con algo nacional, pretencioso, pero era evidente que no se lo habían puesto por casualidad. Mis conocidos, obviamente, tuvieron un encuentro poco agradable con los Malfoy, y el ministro, un hombre regordete de pelo gris con un traje muy caro, túnica y sombrero bombín, anunciaba alegremente algo a todo el mundo. Bueno, chicos, dijo el padre de Cedric, volviéndose hacia nosotros y dándonos unas palmaditas en los hombros. Adelante, sus asientos están aquí. ¿Y tú? Preguntó Cedric de inmediato. Oh, no se preocupe, dijo el señor Diggory restándole importancia. Mis amigos y yo nos sentamos cerca, justo aquí. El señor Diggory señaló con la mano los asientos cercanos al palco del ministro. Pero, pensé que estaríamos juntos en el partido. Ya pasamos todas las vacaciones juntos, hijo, solo con ir de pesca ya vale la pena. Ja, ja, rió alegremente el padre de Cedric mientras miraba dentro de la caja. ¿Y a quién no he visto? Ya deberías empezar a hacerte amigo de adultos que no sean solo de nuestra casa. Y sé lo importante que es a veces deshacerse de un padre pesado, ¿verdad? ¿Comillas y qué estás diciendo? Sin embargo, ambos estaban claramente satisfechos con la situación, lo cual me ayudó mucho moralmente, porque no quería sentirme como la razón por la que padre e hijo no pudieran ver el partido juntos. Cedric y yo entramos en el palco del ministro, lo cual no pasó desapercibido. El ministro sonrió de inmediato y nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Oh, jóvenes, exclamó en voz alta, atrayendo la atención de los demás hacia nosotros, aunque se dirigía a ellos. Permítanme presentarles a nuestro jugador de Quidditch más prometedor, Héctor Granger, y a su no menos talentoso compañero, Cedric Diggory. Por cierto, el señor Diggory tiene un éxito muy notable en transformaciones y, en general, en hechicería. La gente talentosa tiene talento para todo, ¿no es así? Luego comenzó la presentación habitual de las personas importantes y necesarias, según el ministro, entre las que se encontraban los ministros de Bulgaria y Francia, representantes de un par de empresas internacionales, etc. Un hombre con traje, abrigo y bufanda blanca, el pelo corto y bigote, que llegó justo antes del comienzo, resultó ser el señor Crouch, jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Por varios recortes de prensa, puedo decir que había tenido una vida dura y difícil. El señor Beasley y sus amigos no necesitaban presentación, al igual que el señor Malfoy con su esposa e hijo. 10 minutos transcurrieron en una charla trivial sobre el tiempo, y eché un vistazo al estadio de reojo, la vista desde allí era magnífica. El estadio era enorme. La cancha de Quidditch era un tercio más grande que la del colegio, pero los aros tenían la misma altura de 15 metros. La altura de las gradas era claramente superior a la de un edificio de 20 o incluso 30 pisos, es difícil calcular las proporciones exactas. A lo largo del perímetro de la fila más alta había potentes focos que lo inundaban todo con luz natural, pero sin deslumbrar. Justo enfrente de nuestro palco había un enorme marcador negro con anuncios, y lo que me sorprendió fue que todo se leía con claridad, la información no se perdía entre la iluminación del estadio. Aquí los asientos estaban divididos en 3 secciones, pero eso no significa nada, era pura comodidad. Nuestros asientos estaban en la segunda fila de la sección central. El ministro se sentaba allí, a su derecha el señor Malfoy, luego Draco y después Lady Malfoy, espectacular como siempre, y era difícil no admirarla. A su derecha estaba mi sitio, y Cedric resultó ser el último de la fila. Resulta curioso que en la primera fila, delante de nosotros, se sentara el señor Beasley con sus hijos y Hermione, pero, al parecer, consiguieron expresar su pie a los Malfoy y ahora ni siquiera nos miran. Cedric. ¿Comillas sí? Hablamos en voz baja, aquí, posiblemente debido a su encanto, el ruido del estadio no interfería con la conversación ni con escuchar al interlocutor, aunque el murmullo de los aficionados seguía siendo lo suficientemente claro y fuerte como para no sentirse fuera del ambiente deportivo. Comillas, mis habilidades de vuelo y de juego eran realmente suficientes para justificar mi presencia aquí. Subestimas la importancia del Quidditch para la comunidad mundial. Es tremendamente popular incluso en los países árabes, donde las escobas llegaron hace casi 100 años. Pero el problema es que no hay tantos jugadores de talla mundial en esos países. Comillas sí, pero un montón de equipos. Es cierto, asintió Cedric, mirando al estadio. Pero tomemos, por ejemplo, la selección irlandesa. Tienen un equipo de una plantilla y media. E incluso así,
Los suplentes son muy inferiores a los titulares. Ya no hay jugadores en el país con el nivel necesario para demostrar su valía a nivel mundial. Lo mismo ocurre con Inglaterra, Escocia y Bulgaria. ¿Comillas es tan importante? Los jugadores exitosos pueden lograr mucho si se lo proponen. Y tú, créeme, tienes mucho potencial. Ahora verás el juego y lo entenderás todo. Entre risitas, hable. En este sentido, el Quidditch no me interesa mucho. No se lo digas al ministro, dijo Cedric con una sonrisa, y vi de reojo cómo Lady Malfoy giraba la cabeza hacia mí. En todo caso. Ah, ya veo, ya están todos reunidos. Un hombre regordete, alto pero fuerte, vestido con una túnica y con el rostro redondo y enrojecido, irrumpió en la sala e interrumpió todas las conversaciones con su aparición. Ministro Fudge, los equipos están listos, las mascotas están listas, la pirotecnia, en general, todo está perfecto. ¿Comenzamos? Por supuesto, señor Bagman, sea tan amable, asintió el ministro con amabilidad, pero con un dejo de irritación. Bagman se colocó inmediatamente frente a la valla, mirando las gradas y la interminable multitud de magos que había en ellas, se llevó la varita a la garganta y conjuró a Sonorus. Comillas, damas y caballeros, la voz de Bagman resonó por todo el estadio. Comillas, bienvenidos. Bienvenidos a la final de la Copa Mundial de Quidditch número 422. El público estalló en gritos y aplausos, se pusieron en marcha diversos objetos deportivos como silbatos, ondearon banderas de selecciones nacionales y el anuncio en el enorme marcador cambió a un resultado de 0, Irlanda, Bulgaria. Y ahora, sin más preámbulos, permítanme presentarles a las mascotas de la selección nacional búlgara. Me pregunto qué pasará esta vez. Cedric se inclinó un poco hacia adelante, pero casi de inmediato bajó la cabeza bruscamente para no ver lo que sucedía. Velas. Comillas HM. Y yo, por el contrario, decidí mirar. Y había algo que ver. Muchas muchachas rubias con vestidos ligeros y cerrados, del mismo tipo, salieron corriendo al campo y comenzaron a bailar lentamente al son de la música. Sus movimientos e imágenes provocaban un curioso efecto mágico, similar al canto de las sirenas o a las danzas y canciones tristes de los Giants. Los primeros atraían a los marineros para que comieran, y los segundos lamentaban su poco envidiable destino como espíritus monógamos, entre los que casi no hay hombres. En general, el objetivo y la esencia de tal efecto son bastante obvios, y considerando lo poco que sabía sobre las velas, entre las que no hay hombres en principio, no cabe duda alguna sobre el propósito de este divertido mecanismo mágico natural. Espero, dijo Cedric en voz baja, sin dejar de mirar hacia abajo para que el campo no le obstruyera la visión, no tener que arrastrarlo. Comillas, ¿de verdad necesito hacerlo? Pregunté, girando la cabeza hacia Cedric mientras me acomodaba mejor en la silla. El prefecto, como yo solía llamarlo, apenas se contuvo de mirarme, porque si lo hacía, las velas entrarían en su campo de visión y, al parecer, eso no es deseable. Comillas, ¿no te afectan? Oh, no, afecta muchísimo, miré a las velas que aceleraban la danza de nuevo. De reojo vi la mirada interesada de Lady Malfoy, que esperaba que continuara mi discurso. El señor Malfoy se mantuvo firme, miró al frente, pero apretó su bastón hasta que se le pusieron los nudillos blancos, al igual que el reposabrazos con la otra mano. Otros hombres y muchachos que no apartaron la mirada ni se sujetaron de otra manera se convirtieron, en el peor de los casos, en idiotas babeantes, y en el mejor, en personas que se lanzaron al campo. Sí, dije mirando a mi alrededor, riendo entre dientes, impresionado por las habilidades de estas criaturas y, al mismo tiempo, devanándome los sesos con las supuestas razones de mi estabilidad condicional. ¿Por qué condicional? Soy perfectamente consciente de los deseos que impulsan a estas criaturas, de las imágenes literarias y no tan literarias. Y, por supuesto, soy consciente de qué, cómo y con quién quiero hacer a raíz de este impacto, en detalle. Héctor, Cedric, sonrojado, estaba indignado. Ja, 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 no pude contenerme, y volví a observar a la gente que me rodeaba. Hermione intentó hacer entrar en razón a los atónitos compañeros. Al señor Weasley le resultaba sumamente entretenido examinar los botones de su traje, los gemelos se quedaron completamente inmóviles, solo se les veía la nuca, y me pregunté qué estarían pensando en ese momento. En general, muchos, jóvenes y mayores, caían bajo la influencia de las velas. Draco, sentado a la izquierda de Lady Malfoy, entre ella y su padre, no parecía estar mejor, su rostro había perdido todo rastro de intelecto, su conciencia estaba perdida en sueños y, por suerte, no babeaba, pero al menos no se abalanzó hacia adelante.
Interesante, comencé a decir, lo que provocó de nuevo la mirada de Lady Malfoy sobre mí. ¿Acaso Draco desconoce las medidas de seguridad al encontrarse con Velas, o decidió poner a prueba su resistencia? Al menos mi hijo no intenta saltar fuera de la caja, dijo Lady Malfoy con orgullo, aunque una mirada fugaz a su hijo denotaba desaprobación, y hablar de algo así es, como mínimo, indecente. De acuerdo, asentí, observando cómo Hermione agarraba a Ron y a Harry por la ropa para contener sus impulsos precipitados, porque realmente podían salirse de lo convencional. De repente, la danza de las velas se interrumpió, el público empezó a recobrar la cordura, se resintió por la interrupción del espectáculo, e incluso alguien se arrancó algún objeto irlandés. Comillas y ahora, tronó la voz mágicamente amplificada de Bagman, comillas ante nosotros están las mascotas de la selección nacional irlandesa. Inesperadamente, un enorme cometa verde apareció volando sobre el campo, y mi aguda vista me permitió distinguir fácilmente que este cometa estaba formado por muchos hombrecitos diminutos con barba y camisetas de tirantes verdes. Comillas duendes, exclamó Cedric con alegría y evidente alivio, y volvió a ver el programa. Sí, asentí. El cometa se dividió en dos, sus fragmentos atravesaron los aros de ambos equipos y apareció un arco iris sobre el campo. Los aficionados estaban eufóricos, y yo me alegré de estar entre espectadores tan tranquilos como los Malfoy y otros invitados importantes. Claro que los Weasley no se andan con rodeos y, por lo tanto, celebraron con sinceridad y abiertamente. Las bolas volvieron a unirse sobre el centro del campo y se transformaron en un trébol gigante que se elevaba hacia el cielo, del cual brotó un torrente de monedas de oro. Esto solía provocar éxtasis en muchos, y vi de reojo como toda la familia Malfoy hacía muecas de disgusto. Un par de monedas cayeron a mis pies, y una justo en mi mano. Oro de duende, dijo Cedric con la mirada de un experto, asintiendo con una sonrisa y sosteniendo una de las monedas en sus manos. Desaparecerá en 10 horas, o quizás antes. Esto ya lo sabía, pero ver cómo la gente recolectaba monedas por su sed de dinero fácil, era a la vez gracioso y desagradable. Un auténtico festival de vicios, declaré con una sonrisa, y Lady Malfoy me miró con una pregunta silenciosa en los ojos, así que decidí explicarle. Gula en el campamento, donde los magos se atiborraban literalmente de todo lo que encontraban. Envidia en la entrada, cuando los empleados envidiaban las entradas. Lujuria, literalmente hace poco. Sed de dinero, avaricia, ahora mismo. Listos para apostar, pronto veremos orgullo, y después del partido, desánimo, que se convertirá en ira. Un puesto interesante, se rió Lady Malfoy, y Draco, que había oído la conversación, hizo una mueca aún mayor, recibiendo inmediatamente un golpe con el bastón en la pierna de su padre, y las palabras de despedida compórtate decentemente. Y aquí reside el orgullo, sonreí, mirando a Draco a través de Lady Malfoy. No creo que esa comparación sea apropiada. Oh, te lo aseguro, te lo juro por mi palabra de honor, absolutamente cualquiera en Hogwarts estará de acuerdo. Pero nuestras conversaciones quedaron en segundo plano cuando Bagman comenzó a presentar a los integrantes del equipo nacional búlgaro. Vestidos de rojo, salieron uno a uno del pasillo de su lado del campo, pero Víctor Krum acaparó la mayor atención y ovación del público. Incluso yo, que no estoy particularmente interesado en el Quidditch, aunque lo practico, conozco ese apellido, un joven y talentoso buscador que aún no se ha graduado. Su aspecto es severo, su nariz depredadora, su mirada penetrante, él mismo parece algo torpe, pero da la impresión de haber nacido con una escoba en las manos. Entonces los irlandeses saltaron al campo y comenzó el partido. Comillas, ¿notas la diferencia? Cedric observaba el partido con una sonrisa. Sí, todo es un poco más rápido. Los jugadores, y también las Bloodhairs, volaban mucho más rápido, tenían notablemente más espacio, eran más precisos, alcanzaban velocidades mayores y sus maniobras eran más peligrosas. Otra diferencia evidente era que, a diferencia del campo escolar, aquí el juego no se limita a un área estrictamente vertical por encima de él, donde a cualquier altura no se pueden salir de los límites del campo. Aquí todo el estadio es un espacio de juego. No hace falta mencionar cuánto aumenta esto el área y el volumen del espacio de juego, y las libertades que les brinda a los jugadores. Y había algo que ver, una multitud de muchachas rubias con vestidos idénticos, modestos y ligeros,
Corrieron al campo y comenzaron a bailar lentamente al son de la música. Sus movimientos e imágenes evocaban un curioso efecto mágico, que recordaba al canto de las sirenas o a las danzas y canciones tristes de las Giane. Las primeras atraían a los marineros para devorarlas, mientras que las segundas lamentaban su destino poco envidiable como espíritus monógamos entre los que casi no hay hombres. En general, el objetivo y la esencia de tal influencia son bastante obvios, y dado lo poco que sabía sobre las Vela, entre las que no hay hombres en principio, no cabe duda alguna sobre el propósito de este divertido mecanismo mágico natural. Espero, dijo Cedric en voz baja, sin dejar de mirar hacia abajo para que el campo no le obstruyera la visión, no tener que arrastrarlo. ¿Es necesario? Giré la cabeza hacia Cedric, acomodándome mejor en la silla. El prefecto, como me acostumbré a llamarlo, apenas se contuvo de mirarme, porque si lo hubiera hecho, la vela habría caído en su campo de visión, y al parecer, eso era indeseable. ¿Comillas no te afectan? Oh, no, me afectan mucho, volví a mirar a la vela, acelerando el baile. De reojo, vi la mirada interesada de Lady Malfoy, que esperaba que continuara mi discurso. El señor Malfoy se mantuvo firme, mirando al frente, pero apretaba su bastón con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos, al igual que el reposabrazos con la otra mano. El resto de los hombres y muchachos, que no apartaron la mirada ni se protegieron de otra manera, se convirtieron en idiotas babeantes en el peor de los casos, y en el mejor, extendieron la mano hacia el campo. Sí, dije mirando a mi alrededor con una sonrisa burlona, impresionado por las habilidades de estas criaturas y, al mismo tiempo, dándole vueltas a las supuestas razones de mi resistencia condicional. ¿Por qué condicional? Soy perfectamente consciente de los deseos que estas criaturas despiertan, de las imágenes literarias y no tan literarias que evocan. Y, por supuesto, también sé qué, cómo y con quién quiero hacer debido a esta influencia. En detalle. Héctor. Cedric, sonrojado, estaba indignado. Ja, 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 no pude evitarlo, examinando una vez más a la gente a mi alrededor. Hermione intentó acercarse a sus atónitos compañeros. Al señor Weasley le fascinaba examinar los botones de su traje, los gemelos se quedaron completamente inmóviles, solo podía verles la nuca y me preguntaba qué aspecto tendrían en ese momento. En general, muchos, jóvenes y mayores, caían bajo la influencia de la vela. Draco, sentado a la izquierda de Lady Malfoy, entre ella y su padre, no parecía estar mejor, su rostro había perdido todo rastro de intelecto, su conciencia residía en algún lugar de los sueños, y menos mal que no babeaba, pero al menos no corría hacia adelante. Interesante, comencé a decir, lo que atrajo de nuevo la mirada de Lady Malfoy hacia mí. ¿Acaso Draco desconoce las medidas de seguridad al encontrarse con Bella, o decidió poner a prueba su resistencia? Al menos mi hijo no intenta saltar de la caja, dijo Lady Malfoy con orgullo, aunque una mirada fugaz a su hijo denotaba desaprobación, y hablar de esas cosas es, como mínimo, indecente. Buen punto, asentí, viendo cómo Hermione agarraba a Ron y a Harry por la ropa para frenar sus impulsos precipitados, porque podían salirse de la caja de Pandora. De repente, la danza de las velas se interrumpió, el público empezó a recobrar la cordura, indignado por la interrupción del espectáculo, y algunos incluso arrancaron parafernalia irlandesa. Comillas y ahora, tronó la voz mágicamente amplificada de Bagman, comillas ante nosotros están las mascotas de la selección nacional irlandesa. Inesperadamente, un enorme cometa verde apareció volando sobre el campo, y mi aguda vista me permitió ver fácilmente que este cometa estaba formado por muchos hombrecitos diminutos con barba y camisetas de tirantes verdes. Comillas duendes, exclamó Cedric con alegría y evidente alivio, y volvió a ver el programa. Sí, asentí. El cometa se dividió en dos, atravesó los aros de ambos equipos y apareció un arco iris sobre el campo. Los aficionados estaban eufóricos, y yo me alegré de encontrarme entre espectadores bastante tranquilos como los Malfoy y otros invitados importantes. Claro que los Weasley no se andaban con rodeos y, por lo tanto, celebraron con sinceridad y abiertamente. Las bolas volvieron a unirse sobre el centro del campo y se transformaron en un trébol gigante que se elevaba hacia el cielo, del cual brotó un torrente de monedas de oro. Esto solía provocar éxtasis en muchos, y vi de reojo como toda la familia Malfoy hacía muecas de disgusto. Un par de monedas cayeron a mis pies, y una directamente en mi mano. Oro de duende, dijo Cedric sonriendo, asintiendo con la mirada de un experto mientras sostenía una de las monedas en sus manos. Desaparecerá en 10 horas, o quizás antes. Esto ya lo sabía,
pero ver cómo la gente coleccionaba monedas por afán de conseguir dinero fácil, era a la vez divertido y desagradable. Un auténtico festival de vicios, declaré con una sonrisa, y Lady Malfoy me miró con una pregunta silenciosa en los ojos, así que decidí explicarle. Gula en el campamento, donde los magos se atiborraban literalmente de todo lo que encontraban. Envidia en la entrada, cuando los empleados envidiaban las entradas. Lujuria, hace poco. Sed de dinero, avaricia, ahora mismo. Dispuestos a apostar, pronto veremos orgullo, y después del partido, desesperación, que se convertirá en ira. Una posición interesante, se rió Lady Malfoy, y Draco, que había oído la conversación, hizo una mueca aún mayor, recibiendo inmediatamente un golpe con el bastón en la pierna de su padre y la instrucción de comportarse decentemente. Y aquí está el orgullo, sonreí, mirando más allá de Lady Malfoy hacia Draco. No creo que esa comparación sea apropiada. Oh, absolutamente cualquiera en Hogwarts estará de acuerdo conmigo, te lo aseguro. Pero nuestras conversaciones quedaron en segundo plano cuando Bagman comenzó a presentar a los integrantes del equipo nacional búlgaro. Ataviados con túnicas rojas, salieron uno a uno del pasillo de su lado del campo, pero Víctor Krum acaparó la mayor atención y los aplausos del público. Incluso yo, que no estoy particularmente interesado en el Quidditch, aunque lo practico, conozco ese apellido, un joven y talentoso buscador que aún no ha terminado la escuela. Su aspecto es severo, su nariz depredadora, su mirada penetrante, él mismo parece algo torpe, pero da la impresión de haber nacido con una escoba en las manos. Entonces los irlandeses saltaron al campo y comenzó el partido. Comillas, ¿notas la diferencia? Cedric observaba el partido con una sonrisa. Sí, todo es un poco más rápido. Los jugadores, y las Bloodhairs, volaban mucho más rápido, tenían notablemente más espacio, eran más ágiles, alcanzaban mayores velocidades y realizaban maniobras más peligrosas. Otra diferencia evidente era que, a diferencia del campo escolar, aquí el juego no se limita a un área estrictamente vertical, donde a cualquier altura no se pueden salir de los límites del campo, aquí, todo el estadio constituye el espacio de juego. No hace falta decir cuánto aumenta esto el área y el volumen del espacio de juego, y qué libertades les brinda a los jugadores. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.